En este vídeo muy cortito os quiero hablar de lo que es el debug. Debugar es un verbo que utilizamos los programadores que básicamente significa encontrar errores. Entonces, para encontrar errores hay un par de técnicas que en este caso MakeCode Arcade implementa, que en otros entornos lo mismo las hemos hecho de una forma más manual, que son técnicas de debugado. ¿Vale? Entonces, en MakeCode Arcade las tenemos aquí en el menú este de probar el juego, de simular el juego. Tenemos el play para empezar el juego, el reset para volverlo a empezar, ¿no? Y el stop. Y este bichito de aquí es el modo debug. Entonces, ¿cómo funciona el modo debug? Muy sencillo. Mira, imaginaos que yo voy a empezar el juego y le voy a decir que me ponga un fondo de pantalla, me cree un sprite y me cree otro sprite. ¿Vale? Mi juego solo hace tres instrucciones: poner un fondo, crear un sprite y crear otro sprite. ¿Vale? Entonces el debug lo que va a hacer es permitirme en tiempo de ejecución, es decir, mientras está funcionando el juego, pararlo en algún momento para mirar si algo está funcionando. ¿Vale? Entonces fijaos que, bueno, yo lo enciendo y en un principio está haciendo las tres cosas, pero yo no las estoy viendo. Entonces me voy al modo debug. Entonces en el modo debug me aparece aquí una sección aquí en medio que dice variables, y aquí en medio me aparecen las tres líneas de código que yo he puesto con una redondita al lado. Entonces esta redondita sirve para, claro, si yo le doy al play, él ejecuta todo y ya está, no veo nada. Pero vamos a hacer un reset, lo vamos a parar, le hago un stop, ¿vale? Y lo que voy a hacer es decirle que cuando ejecute esta línea se pare. Entonces fíjate, hacemos un reset. Él ejecuta la primera, pone la imagen de fondo, ejecuta la segunda y aquí antes de ejecutar lo de hacer el sprite se me ha parado, ¿no? Fijaos que antes cuando no he hecho esto, ¿no? Cuando yo empezaba, él lo ejecutaba todo, pam, lo ejecuta y ya está. Y en cambio cuando yo le pongo esta marca aquí y vuelvo a ejecutarlo, pues se me para. O sea, ha hecho la primera instrucción y se ha parado. Vale, veamos un momento, voy a hacer que pare en la segunda. ¿Vale? Es decir, en esta no se va a parar, se va a parar en la segunda. Fijaos qué pasa. Cuando hago un reset, él ha puesto el fondo, ha hecho el primer sprite que se llama MySprite2 y se ha parado. O sea, no ha llegado a hacer el MySprite1. Pero fíjate que como ha hecho el MySprite2, aquí me dice variables y aquí me parece algo. Una variable, claro, tengo una variable. ¿Qué variable? El MySprite, el sprite que acabo de hacer. Y en esta variable que hay, y fijaos lo que hay: la X, la Y, la VX, la VY, la fricción, la escala, el tamaño, ¿vale? Tengo todos los datos de esa variable sprite. Mira, vamos a volver a programar y voy a ir, por ejemplo, a hacer una variable. Mira, hago una variable que se llame, hago una variable nueva que se llame hola. ¿Vale? Y después a esta variable voy a hacer que vale 0, después le voy a decir que le sumo 1, ¿vale? Y después aquí le voy a decir que le vuelvo a sumar 1 otra vez. Y ahora me voy al modo debug, ¿vale? Bien, pues le voy a decir que se pare aquí. Ejecuto, ¡pam! Y aquí me dice, he hecho una variable, hola, y vale 0. Vale, voy a dejarlo aquí, le voy a decir que se pare ahora aquí. Ejecuto. Y ahora me dice, tengo una variable que se llama hola y ahora vale 1. ¿Por qué? Porque valía 0, pero este tío de aquí le ha puesto un 1. Y además tengo el sprite hecho, porque claro, esta instrucción de aquí me ha hecho el sprite. ¿Vale? Entonces fijaos que yo lo que puedo hacer es ejecutar el código, pararlo donde yo lo quiero con la redondita esta y mirar qué es lo que está pasando en la memoria, qué variables hay, qué contiene cada una, dónde están, etcétera. Y entonces con este de aquí le puedo dar al play, con este puedo hacer que haga un reset y vuelva a empezar, y con este de aquí de step le puedo decir que vaya ejecutando línea a línea. ¿Vale? Entonces fíjate, lo voy a parar en la primera. Empiezo y lo paro en la primera. Y a partir de aquí le digo, a ver, ejecuta una línea. Hola, ha hecho la variable hola. Ha hecho la variable sprite. Le suma uno a hola. Le suma otro a hola. Hace el segundo sprite, ¿no? Entonces yo puedo ir viendo paso a paso qué es lo que va haciendo el código. Entonces estas herramientas de debug, que es algo que
a nivel de programación la gente las utiliza mucho, pues hasta ahora no las habíamos visto en un entorno así si venimos de Scratch o de alguna cosa similar. Pero MakeCode Arcade ya nos permite debugar, porque claro, vamos a tener muchas cosas en memoria, muchas variables, muchos objetos y vamos a querer saber en qué estado está cada uno. Así que ese elemento de debug es muy, muy interesante.